Y vuelvo ya en esta nueva grabación, así lo ponemos esta parte de la clase en el apartado correspondiente en la plataforma y bueno, para darle como que ese corte, ¿les parece? Muy bien. Pues ahora entonces corresponde entrar a una unidad temática que tiene que ver con la iglesia, el origen de la fe, ¿no? La muerte de Jesús no fue en vano, tuvo hermosas y profundas consecuencias. No voy a hablar todo porque recuérdense que estamos solo en una introducción, pero me parece que lo que vamos a ver ahora en clase va a ser lo suficientemente ilustrativo para que ustedes se den una idea de cómo se dio este fenómeno de la iglesia. Voy a compartir la pantalla y ahora nos guiamos en esta otra presentación para continuar. La iglesia, el origen del Nuevo Testamento, ¿verdad? El origen de la fe cristiana. La iglesia ahora va a ocupar un papel importantísimo, no solo para seguir propagando y promulgando la fe en Jesús, sino que ahora va a tener que tomar la gran decisión de poner esa fe por escrito. Entonces, vamos a ir de Jesús, la experiencia pascual de Jesús, ¿no? No solo su vida, su mensaje, sino la experiencia pascual de Jesús, la vamos a traslapar hacia el Nuevo Testamento, donde vamos a ver ya a la iglesia organizada. La primera carta que se escribe es a la iglesia de Tesalónica, ¿verdad? Ya ese es el primer documento, ya hay una iglesia allí, ya hay un grupo de hermanos y hermanas que tienen la fe en Jesús. Entonces será ya la iglesia, ¿no? Después vendrán las comunidades marcanas, las comunidades mateanas, lucanas, juaninas, ¿no es cierto? Vendrán estos cristianismos, nazoreos, helenistas, paulinistas, petrinos, ¿no es cierto? Ebionitas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vamos a verlo como un conjunto a la iglesia, ¿no? No lo vamos a ver como estas distintas cristianismos que surgen a partir de la muerte de Jesús, sino lo vamos a ver de una manera globalizada. Los cristianos no empezaron escribiendo una Biblia distinta, lo hemos explicado, no es su afán ese, ¿verdad? Porque al menos entre que muere Jesús y el primer escrito cristiano que aparece, hay un periodo de 20 años. Entonces, no era su propósito decir la iglesia, sí, muere por acá el Señor, resucita, etcétera, vamos a poner por escrito. No, ¿verdad? Así que siguieron utilizando, al igual que el Señor, el Antiguo Testamento. La Biblia hebrea puede haber sido en el idioma hebreo-arameo o pudo haber sido en la Biblia griega. Como sea, el Antiguo Testamento. Sin en cambio, ¿no? Como ya hemos visto, el proceso natural de la iglesia fue descubrir y afirmar de manera consecuente que la muerte y la resurrección de Jesús se había realizado según las Escrituras. Este pensamiento se lo debemos a los cristianos helénicos, que como les he explicado, ellos fueron los que empezaron a descubrir en el Antiguo Testamento esto, ¿no? ¿Por qué murió el Señor? Porque eso no nos lo dicen los evangelios, ¿no es cierto? No nos lo dicen los evangelios. Esto nos lo dice Pablo. Espero algún día poder tener una pequeña clase con ustedes para ver este tema de según las Escrituras, porque tanto la muerte de Jesús como su resurrección, los cristianos tenían que atribuirlo a algo, ¿verdad? Tenían que sostenerlo en algo. Y lo único que tenían, pues, eran las escrituras. De manera que empezaron a entenderlas de un modo consecuente, es decir, las empezaron a aplicar a Jesús. Los judíos aplicaban las escrituras antiguas al Mesías, pero que nunca aceptaron que Jesús fuera el Mesías, pero los cristianos sí. Entonces, como los cristianos sí aceptaron que Jesús era el Mesías, pues todo lo que había en el Antiguo Testamento se
se sustenta ahí, ¿verdad? Y entonces Pablo nos lo platicará, nos lo expondrá y nos dirá, miren, esto fue lo que pasó. Las comunidades cristianas tuvieron que echar mano de alguna fuente para saber de dónde venía esto de la muerte y de la resurrección. Y entonces nos cuenta en Primera los Corintios, capítulo 15, versículos del 3 al 6, lo siguiente, que fue como una fórmula, un credo o una repetición que hacían los primeros cristianos cuando no había Biblia cristiana. Dice 3 al 6, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Aquí estamos ante tradición oral. O sea, lo que vamos a leer ahora no es de Pablo, fue lo que él recibió, alguien se lo platicó. O él lo escuchó, o lo preguntó, o se lo contaron. Aquí estamos ante la presencia de tradición oral, ¿ok? Por eso dice, les enseño lo que yo recibí, lo que yo escuché, porque acuérdense, no había nada escrito todavía. Que Cristo murió por nuestros pecados. Aquí ya le empieza, las comunidades cristianas le empiezan a dar un significado a la muerte de Jesús. ¿Y cuál fue ese? Que muere ¿por qué? Por nuestros pecados. Ya hay una expresión expiatoria, ¿no? O lavatoria o exculpatoria, ¿no? Entonces dicen, Jesús murió. Ah, buenísimo. ¿Y por qué murió? Por nuestros pecados, porque nosotros éramos malos, éramos pecadores. Entonces Él tenía de alguna manera que exculparnos. O, en otras palabras, justificarnos. Ah, ¿y dónde dice eso? Le preguntaban los cristianos. Ah, en las Escrituras, ¿no? ¿Cuáles eran las Escrituras? Pues el Antiguo Testamento. 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Algún día quiero tener esta clase con ustedes de qué es el tercer día, ¿no? Porque es aquí donde aparece esta frase. Dice, al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces, esta expresión del tercer día en que el Señor iba a morir, iba a estar en la tumba, ¿no es cierto? Muchos lo tomamos solamente del profeta, de Jesús, que cita al profeta Jonás diciendo, así como Jonás estuvo dentro del gran pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Pero acá dice las escrituras, es decir, que hay algo más al respecto. Y que apareció a Cefas, ¿verdad? Cefas ya sabemos que es Simón, ya sabemos que es Pedro. Y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y como último me apareció a mí. Bueno, acá, hermanos, hay, hay un montón de cosas que platicar, pero no me voy a desviar. Solo voy a desmenuzar un poquitito estas expresiones que Pablo, vuelvo a insistir, no escribe él, no la recibe él, ¿verdad? Es de las comunidades originarias, principalmente de las comunidades helénicas, porque recuerden que Pablo fue más del cristianismo helénico que el cristianismo judío, diríamos. El pleito que se agarraron ahí entre uno y otro, pues nos hace ver que Pablo no simpatizaba con el hermano de Jesús. Entonces, vamos a explicar un poco acerca de estas expresiones. Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Esta fue una fórmula de fe. Fue un credo, es el credo más primitivo que hay de la iglesia, ¿no? Que Cristo muere por nuestros pecados, pero la base está en las Escrituras. Es decir, la muerte de Jesús no tiene que verse desde el punto de vista del fracaso o de la fatalidad, sino que así estaba dicho. Es decir, la muerte del Señor fue el cumplimiento y el sentido de las Escrituras como revelación definitiva de Dios. Muere por nuestros pecados, salvándonos de ese mismo pecado y de la muerte eterna.
Entonces, la muerte de Jesús no se ve como una atrocidad, como una sinvergüenza, ¿verdad? No se ve como un fracaso. Satanás venció. No, Satanás no venció nada, evidentemente, ¿no? Ni Roma, ni nadie por el estilo. Los cristianos no le atribuían a Satanás ningún mérito en esto, sino que ellos decían, su muerte fue debido a que tenía que cumplirse las escrituras. Entonces Jesús es el hombre de las escrituras. Jesús es el Mesías anunciado por los profetas. Y entonces el hecho de haber muerto de esa forma y que ya estaba dicho en las escrituras es porque Él quería salvarnos a nosotros de la muerte eterna. Y murió en nuestro lugar. Tomó nuestro lugar. De ahí entonces que surgirá toda esta doctrina que hasta la fecha nosotros tenemos de que el Señor tomó nuestro lugar para perdonarnos, para expiarnos, para salvarnos y para darnos vida eterna, ¿no? Nos quitó de nosotros la condenación de la muerte eterna y ahora nos da vida eterna. Y es así como Pablo va a desarrollar su teología basado en este credo primitivo, ¿verdad? Se le llaman credos prepaulinos, es decir, antes de Pablo. Pablo no los formula, sino lo formulan las comunidades primitivas. El segundo es Cristo resucitó al tercer día, según las Escrituras. Recuerde, la resurrección es el fundamento, es la roca, es el sentido que esos primeros cristianos de los primeros 20 años después de la muerte de Jesús separan, ¿verdad? Ellos están puestos en pie en este punto de la resurrección. El mismo Jesús que fue el enviado mesiánico de Dios, es decir, el Mesías de Dios, el siervo de Yahvé, a quien han matado, no quedó en la tumba, ¿verdad? Sino que fue resucitado. Pero ojo, interesante, ¿no? Fue resucitado por Dios. O sea, todo ha sido plan de Dios. Todo. El silencio de Dios no es un silencio malo, no es un silencio castigador, es un silencio de cumplir el plan, el propósito, ¿no? De llegar a la meta. Entonces se cumple así las escrituras y se les da un nuevo sentido a la resurrección. Por eso la primera Biblia de la iglesia sigue siendo el Antiguo Testamento, que es las escrituras judías, pero ahora la entienden y la aplican a la luz de la Pascua de Jesús. Ahora entienden que esas escrituras antiguas, esa Tanakh, ¿verdad? Está hablando de Jesús. Y entonces el Nuevo Testamento irá basándose en citas del Antiguo Testamento para afianzar la figura de Jesús como Mesías. Interesante cómo la iglesia empieza a mirar en las escrituras antiguas el cumplimiento que decía de ellas del Mesías en Jesús. Siguió diciendo Pablo, ¿verdad? En todo esto que le comentaron. Cristo se hizo ver a Pedro, a Cefas, a los 12 y a todos los apóstoles. Esto es interesantísimo, hermanos. Si ustedes son muy cuidadosos en la lectura, Pablo primero nos está diciendo, en el versículo 4 dice, 5, perdón, y que apareció a Cefas y después a los 12. Volvemos otra vez a retomar este número simbólico, porque de manera deliberada hay los 12. A ver, la pregunta sería, ¿Pedro no pertenecía a los 12? Por supuesto. ¿Por qué las confesiones cristianas, las confesiones cristológicas primitivas, hacen esta distinción? Primero porque Pedro, para esas fechas, tenía una figura muy importantísima. Pedro, hermanos, después de que sale de Jerusalén, se instala en Antioquía, ¿verdad? Y ahí Pedro, pues se convierte en una figura central y fundamental para los cristianos de Antioquía. El hecho de que hablaran acerca de los 12
tiene que ver, hermanos, con esta idea de la unidad del pueblo, ¿no es cierto? De la restauración del pueblo de Israel. Por eso el 12 es un número simbólico que se maneja, ¿no? Por eso el Señor no eligió a 7 o a 8 o a 15 o a 20, sino a 12. Pero después, el texto de Pablo nos dice lo siguiente, y apareció después a 500, es decir, a otras personas, de los cuales muchos viven y otros duermen. Después se le apareció a su hermano, a Jacobo, ¿verdad? Su hermano del Señor, haber sido lindo ese encuentro con su hermano mayor. ¿De qué charlaron? ¿Qué platicaron? No lo sabemos. La carta de Santiago que tenemos en el Nuevo Testamento no nos habla de ese encuentro. Es, el autor no nos platica cómo le fue con su hermano, ¿verdad? Resucitado, pero se le aparece a él. Y después viene una frase interesante. Dice, después a todos los apóstoles. Evidentemente hay una distinción, ¿se dan cuenta? Así que no romanticemos la idea de que solamente eran 12 y 12 eran importantes. No, eran muchos más. Ya les platiqué que por lo menos conocemos el nombre de dos apóstoles más, o 12 que podrían haber conformado el grupo de los 12, que es Barsabás y Matías, ¿no? Pero hay muchos más, por eso y a todos los apóstoles, es decir, hubo muchos más apóstoles, ¿verdad? Pero 12 constituían este número de la restauración de Israel. Esta aparición entonces de Jesús a Pedro, aun cuanto aquí ya no se menciona a las mujeres, porque las mujeres, según los relatos de los evangelios, fueron las primeras a las que se le apareció el Señor. Se le aparece a los 12, a todos los apóstoles. ¿Cuántos? No sabemos. Muchísimas, muchísimos. ¿Pensaríamos que habría mujeres? No sabemos, no lo platica esto, pero si tomamos en cuenta que la palabra apóstol significa enviado, ¿no? Como alguien que ha sido, eh, se le ha dado el encargo de ir a anunciar una buena noticia, no nos dañaría o no nos escandalizaría pensar que hubo apóstolas en el sentido de ser enviadas. Las mujeres fueron enviadas también a predicar. Y hermanos, hoy ¿quiénes son las que más predican? Las mujeres, más que los hombres. Eso lo sabemos muy bien. Así que, bueno, solamente fue una observación pensando que si tiene que ver con la función o el encargo, más bien pudo haber habido también mujeres que hayan sido enviadas o que ellas mismas tomaran la iniciativa de predicar a Jesús. Bueno, se le apareció a Santiago, el hermano del Señor, probablemente a María, probablemente a sus hermanos, pues seguramente se le apareció a su mamá. Y finalmente a Pablo, bueno, estas apariciones, estas muestras de que Jesús dijo, aquí estoy, van a constituir el principio y argumento del Nuevo Testamento. Es decir, a partir de aquí, a lo largo de los años, conforme al despliegue de su experiencia y su tarea misionera, los cristianos irán creando sus propios escritos. A partir de esta experiencia del Cristo resucitado, ¿se dan cuenta? Pablo nos dice que las primeras comunidades cristianas fundaron su experiencia en el Cristo resucitado. Y entonces por eso digo que en esta tarea misionera, donde caben hombres y mujeres, ¿no es cierto? En esta tarea de promulgar y de propagar el mensaje de Jesús, un Jesús que ha resucitado, nos irá dando cuenta la importancia que tienen las comunidades cristianas de que esta fe no se pierda. Y la única manera que tienen para que esta fe no se pierda es ponerla por escrito, ¿no? Y es así como surgen los escritos del Nuevo Testamento. Así que bueno, pasamos entonces de Jesús al Nuevo Testamento a través de esta experiencia personal que tienen Pedro, los 12, los 500, Santiago, todos los apóstoles, la familia de Jesús, Pablo, bueno, todos estos que tienen su experiencia, ¿no es cierto? Van a hacer que el Nuevo Testamento
resume esta experiencia o esta sensación. Ahora, tenemos que ver que la misión cristiana, dada a hombres y mujeres, la misión de propagar el Evangelio, tenía que analizarse a través de la vida de Jesús. Entonces, vamos a ver que la vida de Jesús, lo que él hizo, lo que él dijo, lo que él pronunció, será el mensaje de Jesús que las primeras comunidades cristianas tomarán para compartir como una catequesis, como una enseñanza. Jesús no mandó escribir un Nuevo Testamento, eso lo sabemos, ¿no es cierto? Ni fijó los rasgos de lo que sería la iglesia. Es decir, la iglesia nace por la fe en Jesús, no nace porque Jesús la haya fundado, ¿no? No hizo ninguna estructura ni nada por el estilo, sino que abrió un camino que contenía unos rasgos muy especiales. Lo que sí hizo Jesús es con su vida y con su mensaje marcar los ítems o marcar las conductas que la iglesia debía y debería sostener. Primero, el anuncio de la venida del reino de Dios. Por eso hasta la fecha nosotros seguimos anunciando que el Señor vendrá, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que hoy tenemos los cristianos? Bueno, la segunda venida de Cristo. Jesús va a venir, ¿por qué? Porque queremos que el Mesías venga a instaurar su reino de manera permanente. Bueno, con la conformación mesiánica de Israel, es decir, con las 12 tribus o el número 12, va a crear nuevas instituciones y lo más importante es que ahora la salvación no solamente se dirigirá a Israel, el reino de Dios no solamente va a ser para que todos los judíos entren, sino que ahora será una apertura universal de salvación. Ahora el Apocalipsis dice que estaremos ante el gran trono de Dios de toda lengua, tribu, raza, pueblo y nación, de cualquier pueblo, de cualquier raza, de cualquier tribu, de cualquier nación, vendremos todos a la presencia del que está sentado en el trono. Ahora las comunidades cristianas esperan la venida del reino de Dios, ¿verdad? Pero con un énfasis universalista, cosa que nosotros ya hemos cerrado, ¿no es cierto? Y debemos estar conscientes que el mensaje que nosotros debemos dar no es un mensaje de decir solo los de la iglesia de Dios se van a salvar, porque ese es un concepto propiamente judío, digamos, o muy judaico. La salvación es universal, no sabemos qué, ¿no? Hay denominaciones que dicen, solo los de esta iglesia, solo vos convertite aquí con nosotros porque solo nosotros nos vamos a salvar. Están negando o están cometiendo un grave error de no entender el reino de Dios de manera universal, ¿no? Por eso siempre se dice que cuando llegue ese momento nos vamos a sorprender de un montón de cosas. Segundo, la superación del sistema actual del templo. No hay más templo, no necesitamos anhelar más el templo, porque el templo en el tiempo de Jesús, hermanos, había perdido su verdadero propósito, ¿no? Entonces, había personas selectas para entrar al templo, no cualquiera podía entrar. Y con la llegada del reino de Dios, ¿verdad? Entonces, todos los enfermos pueden entrar, no importa su condición. No son impuros. La ley dice que sí, pero Jesús dice que no, ¿verdad? Entonces, no son impuros. Entonces, ahora la comida es compartida, la comida es comunitaria, ¿no? Ahora los panes que estaban en el templo, que solamente eran reservados a los sacerdotes, ahora los podemos comer nosotros. Ahora nos sentamos alrededor de la mesa del Mesías, donde enfermos, pecadores, pecadoras, ¿no es cierto? Nos juntamos para comer de la misma comida, ¿no? Y tener la misma alegría y sonreír de la misma forma. Así que el templo no existe más y no debería existir más. Por eso hoy la iglesia debe ser una iglesia abierta a todos. Una iglesia que, como dicen, hay una frase que dice, la iglesia no es un museo de santos, sino un hospital de enfermos, ¿verdad? Donde quien llegue hay que sanar, hay que restaurar, no importa
quién es, no importa si nos pagan, no importa si están con nosotros o no, pero hay que sanar, hay que compartir la vida, no hay que hacer distinción, no hay que juzgar, no hay que decir, ah, no, aquí el templo nuestro es santo y sacrosanto y cualquier persona no puede entrar. No, no, mil veces no, ¿no? Porque el Señor nos abre a una vida comunitaria donde el único que juzga es Él, no nosotros. ¿Ah? Tercer rasgo que tiene que tener la iglesia con base en el mensaje de Jesús, venida de los gentiles y la reconciliación universal. ¿En qué estará basada la llegada del Mesías? ¿En qué estará basada el anuncio del reino de Dios en el perdón y en el amor? ¿No? En el perdón y en el amor. Esos son los signos del reino. No violencia, no discordia, no enojo, no bronca, no orgullo, no odio, sino amar y perdonar. En eso consiste la reconciliación. Jesús eso vino. Vino, Pablo dice que el Padre estaba con el Hijo reconciliándonos con nosotros y ahora nos ha encargado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Y la verdadera reconciliación está basada en el perdón, perdonar al otro, de la manera como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Este es un rasgo distintivo de la iglesia. Y amarnos. El amor no es una opción, el amor es una decisión. Decidimos amar más allá de los costos que esto representa. Queremos amar a las personas, aun cuando sean distintas a nosotros. Pero a veces sucede que en nuestras comunidades de fe hay mucha bronca, mucho odio, mucho resentimiento, ¿no es cierto? Hay mucha competencia, mucha envidia, mucho chisme. Hermanos, eso no es el signo de la iglesia, ¿verdad? Y debemos nosotros recuperar el verdadero sentido de la iglesia, al menos en la directriz de Jesús, en el espíritu de Jesús. Tenemos que evitar a toda costa vivir comunidades de fe separadas, divididas, que una familia, que un grupito, que el pastor, que los líderes, que la comisión está en contra del pastor, que el pastor está en contra de los consagrados. Eso no tiene que suceder, porque si eso está sucediendo en sus comunidades de fe, entonces no es la iglesia de Dios. Por más que tengamos el título afuera del templo, pero no lo somos. Cuarto rasgo de lo que sería la iglesia tiene que ver con un nuevo mundo, con la resurrección, con la esperanza de que esto no va a permanecer para siempre. Un nuevo mundo, según las profecías de Israel, donde los animales más feroces, ¿verdad? Compartirán con los animalitos mansos. Cuando una serpiente te muerda, no va a pasar nada. Donde los campos, los árboles frutales, ¿no es cierto?, van a ser tan abundantes que ni idea sabemos de lo que sucederá en esa etapa de prosperidad. Un mundo nuevo. Por eso Apocalipsis dice, en ese tiempo no habrá más llanto, no habrá más muerte, no habrá más clamor, porque las cosas antiguas pasaron ya y ahora todas son hechas nuevas, ¿no? La resurrección nuestra está pendiente. La iglesia que no camina mirando hacia el efecto de la resurrección se va a perder en su propia carnalidad. Porque a veces las iglesias caminamos sin tener conciencia de que algún día moriremos, pero también vamos a resucitar. Y según el libro de Apocalipsis dice que hay dos resurrecciones, la primera y la segunda, ¿verdad? Todos anhelamos resucitar en la primera. Por eso deseamos que la iglesia camine en la conciencia de la resurrección. A veces vivimos como si no fuéramos a resucitar nunca. Y vamos a resucitar, hermano. Por supuesto que sí. Vamos a resucitar. En primer lugar, vamos a morir. Eso. Bueno, no todos, ¿verdad? No todos. Si el Señor Jesús viene ahora, no todos vamos a tener sueño de la muerte. Pero va a haber una transformación, una resurrección. Por supuesto que sí. Entonces, la iglesia, en vez de estar pensando en temas triviales, ¿no es cierto?
debe estar pensando en programas que hagan despertar conciencia entre sus miembros de que eh, habrá una resurrección, ¿no? Los muertos en Cristo resucitarán primero y los que no resuciten en la primera, en la segunda será para condenación y para muerte eterna. Eso no lo escuchamos en las congregaciones, pero debería suceder, ¿verdad? Debería hablarse. Muy bien, entonces, teniendo como base estos rasgos que todos estos, las primeras comunidades cristianas lo entendieron, lo interpretaron, trataron de vivir bajo el anuncio del reino en la universalidad, en el amor, en el perdón. Por eso Pablo habla mucho de eso, ¿verdad? Evodia y Síntique, pónganse en paz, dejen de estar peleándose. Ustedes son líderes importantes en la iglesia, ¿no? Dejen de pelearse, hagan las paces, ¿no? Bueno, el Nuevo Testamento nos va a hablar de eso porque las comunidades cristianas entendieron eso. Ahora, cuando hablamos de la primera misión cristiana, debemos saber que tras la Pascua, la iglesia va a recoger el mensaje de Jesús. Va a tener que hacer una tarea titánica para que ninguna de las cosas de Jesús se pierda, aun cuando muchas cosas se perdieron, ¿eh? Muchas cosas de las que Jesús dijo no sabemos. Y muchas de las cosas que Jesús hizo tampoco sabemos. Muchas se perdieron, porque la tradición oral tampoco logró salvar todas las palabras. Imagínense tener por escrito todo lo que Jesús dijo e hizo durante 3 años, pues tampoco, ¿verdad? Por eso Juan dice que si se escribieran en los libros, faltarían bibliotecas o estantería para poner todos esos libros. Sin en cambio, lo que se recogió fue para recrear los rasgos anteriores de su vida de un modo distinto al que habían pensado. Van a ver con otros ojos, ¿verdad? Y van a sentir con otros ojos. La iglesia sigue anunciando el reino de Dios, como dije, hasta ahora. Pero ahora centra ese mensaje en la afirmación de que Jesús ha resucitado sin transformación mesiánica inmediata de Israel, es decir, Israel, el actual Israel son los judíos, no es el reino del norte, ¿no? O sea, Jesús resucitó, volvió a la vida, pero no se cumplieron las expectativas mesiánicas. Entre ellas, como dijimos, que el pueblo de Israel, las 12 tribus, resurgieran. Se mantienen externamente el templo porque el templo fue destruido hasta el año 70, ¿verdad? Es decir, muchos cristianos, los famosos judío-cristianos de los cuales les he hablado, estaban apegados al templo. Por eso vemos en los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles a los cristianos en el templo. Todas las cosas pasan en el templo, porque el templo todavía sigue siendo fundamental. Pero para las comunidades helénicas y las comunidades paulinas, el templo ya no tiene valor. O sea, ya no necesitamos el templo para tener la experiencia de Dios. Van a crear signos propios. La Eucaristía o la Cena del Señor, como se conoce, es lo mismo, ¿verdad? Eucaristía o Cena del Señor, y lo otro será el bautismo. Van a ser los signos que unan litúrgicamente a la iglesia. No hay más sacrificios, no hay más fiesta de las cabañas, ni de los panes sin levadura, ni de Purim, ni de nada por el estilo. Ahora solamente de manera sencilla, comunitaria, está recordar la esperanza mesiánica de la llegada del reino de Dios. O sea, cada vez que nosotros celebramos la Cena del Señor, hermanos, estamos reforzando la idea mesiánica de la llegada del reino de Dios. Por eso al final de cada cena del Señor debe haber un maranata, ¿no? Debe haber el Señor vuelve, el Señor vuelve pronto. Cada cena del Señor tiene que terminar con un ven Señor Jesús. Y el otro será el bautismo como signo de nueva vida, ¿no? De la realidad de pertenencia, de sello, de compromiso,
de vivir bajo los estándares del reino hasta en tanto y cuanto el reino no llegue, ¿verdad? Mientras el reino no llegue, todos nos comprometemos a vivir bajo sus estándares morales, éticos. Todos esperaban la venida final de los gentiles, pero algunos lo aceptan ya en la iglesia. La resurrección final de los muertos se vincula a la vida mesiánica final de Jesús, es decir, esperar su segunda venida. Esta llegada de los gentiles a una nueva alianza, hermanos, rompe el panorama, porque está bien, los judeocristianos están ligados al judaísmo. Los judeohelénicos también están ligados al judaísmo, pero los gentiles no. Que estoy hablando de los griegos, de los romanos, de todos ellos, nosotros mismos. Pero ahora los gentiles forman parte de la nueva alianza, del nuevo pacto. Por eso Jesús, en la visión que tiene Pedro del lienzo que baja con todos los animales cuadrúpedos, le dice, no llames inmundo a lo que yo he hecho limpio. O sea, todos tenemos cabida. Y finalmente tenemos la segunda venida del Señor. La reflexión entonces de la iglesia que hace en torno a todos estos temas que se mira en el Nuevo Testamento es que desde este contexto, desde la vida de Jesús, desde la misión que tiene la iglesia, se produce una intensa reflexión eclesial. Se produce una intensa interpretación, reflexión que se irá cristalizando, que la veremos reflejada en los textos del Nuevo Testamento. Y esta reflexión eclesial tendrá sus motivos principales. ¿Cuáles son? ¿Qué lleva a la iglesia a reflexionar sobre la vida de Jesús y sobre la misión que ahora ellos tienen de propagar su mensaje? Primero, van a recoger los dichos de Jesús, las palabras de Jesús. No pueden quedar en saco roto y entonces las van a interpretar a la luz del Antiguo Testamento. Van a recordar la vida y muerte de Jesús y desde esa perspectiva cobran nuevo sentido y se entienden las historias del Nuevo Testamento, ya dije, conforme a las Escrituras. Y van a retomar el proyecto de Jesús y el movimiento de Jesús. Y de esa forma se recrea la comunidad israelita y se abre de forma misionera a todas las naciones. Jesús, hermanos, si bien es cierto, por lo que nos dice o nos dijo el Evangelio de Mateo, Jesús dice que solamente vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero cuando vemos el Evangelio de Lucas, vemos a un Jesús que se expande, no solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, es decir, no solamente al judaísmo, sino que se va a expandir hacia los gentiles, hacia quienes no merecen, ¿no? El milagro de la curación del siervo del centurión nos hace ver el carácter universalista de Jesús. Jesús sana al siervo, al criado, al esclavo de un centurión romano, de un soldado romano, de un pagano, de un gentil en toda la extensión de la tierra. Es un soldado sangriento, cruel, despiadado, ¿no es cierto? Pero fíjense que Jesús va a exaltar la fe de este hombre por encima incluso del mismo pueblo judío. Porque el centurión fue con Jesús y le dice, mira, yo tengo un esclavo enfermo que quiero mucho, por favor, sánalo, pero no vayas a mi casa. No porque no quiero que vayas, sino porque creo que solamente con que vos digas la palabra, perdón, mi esclavo, mi siervo, sanará. Y Jesús dijo, nunca he visto en Israel tanta fe como la de este hombre. O sea, exalta a un pagano, fíjense, por encima del judaísmo. Es como si hoy el Señor Jesús exaltara a un, no sé, a un musulmán o a un soldado de Hitler, por ejemplo, ¿verdad? Y lo ponga como ejemplo de todos los cristianos. Pues a todos nos chocaría. Bueno, ese es el mensaje universalista, ¿no? Es decir, que Jesús
abre su mensaje a todas las naciones. Hermano, tenemos que aprender mucho, mucho de Jesús, ¿eh? Mucho. Hay un montón de cosas que todavía nos falta por seguir reflexionando y entendiendo este carácter de la misión universal del Evangelio. Seguimos marcando estándares los occidentales, ¿no? Por el color de piel, por el color de ojos, por el apellido, por la nacionalidad de donde vino, ¿no es cierto? Por un montón de cosas, ¿verdad? Y, y creo que deberíamos recuperar estas reflexiones que hicieron las iglesias, las comunidades cristianas. Recordar que dijo Jesús, valorar su vida y su muerte y abrirnos a una evangelización a todas las naciones de la tierra, pero no para hacerlos como nosotros, sino para que ellos sean como Jesús. Bien, conclusión entonces de esta unidad temática eh, es la siguiente. En esa línea se puede hablar de una fundación doble y simultánea. Por un lado, la iglesia se consolida, el cuerpo de Cristo se consolida, las comunidades cristianas empiezan a establecer en distintas partes del Imperio Romano y simultáneamente empiezan a formularse los escritos del Nuevo Testamento basados en estas reflexiones teológicas, ¿verdad? En efecto, hay una nueva escritura. Se empieza a consolidar una nueva escritura, el Nuevo Testamento. Los cristianos descubrieron y desarrollaron nuevas palabras e historias que llevarán a la formación del Nuevo Testamento. El primero en hacerlo por escrito fue Pablo, redactando sin quizás saberlo los primeros textos canónicos entre el 49 y 57, antes incluso de que se escribieran los evangelios. Hay también una nueva comunidad, la iglesia, ¿no? La gran iglesia. Esos nuevos textos expresan y al mismo tiempo ratifican una nueva conciencia de comunidad escatológica que es la iglesia. La iglesia, hermanos, en términos generales, no denominacionales, sino en términos generales, se convierte en una comunidad de esperanza hacia el futuro. La iglesia es una comunidad de esperanza hacia el futuro. ¿Por qué hablamos del futuro? Porque esperamos la resurrección de los muertos, la llegada del Mesías, la instauración de su reino, ¿verdad? Sabemos que será de 1000 años y después la nueva Jerusalén descendiendo de los cielos para habitar con los hombres en la tierra. Dios morando con su pueblo eternamente. Por eso es una comunidad escatológica, ¿verdad? Vivimos el presente con la esperanza del futuro. Y de esa manera, la iglesia toma forma. La iglesia no se hizo para enriquecerse, no se hizo para manipular a nadie, ni para lavarle el cerebro a nadie. La iglesia se construyó para vivir la fe, la experiencia del resucitado, la proclamación de la esperanza de la vida eterna, de la llegada triunfal y poderosa del Mesías, de Jesús el Salvador. Para eso existe la iglesia. Luchemos para que en las iglesias donde congregamos podamos retomar estos valores, ¿verdad? Estos principios que unieron el mensaje del Mesías en las primeras décadas del primer siglo y vivámosla con esperanza, con amor, con perdón, con fe, con pasión, amando, luchando para que la iglesia sea la iglesia que Dios quiere que seamos. Muchas gracias, Amos. Gracias por su atención. Pues es así como terminamos esta unidad temática que tuvo que ver con la iglesia, que es el punto de partida de la experiencia de fe. ¿Ok? Bueno.
pregunto a mis hermanos que están en clase presencial si tienen alguna pregunta, duda o comentario. A Cintia, a Dani, con toda confianza. Gracias, Dani, gracias, Cintia. Igual, quienes tengan alguna duda, algunos compañeros me mandan sus dudas por WhatsApp. Gracias y trato de responderla. Eh, Hubo una pregunta, la comparto rapidísimo para que nos enriquezcamos todos. Es rapidísimo. Unos compañeros me decían que si la presencia de Jesús en la tierra lo podemos considerar como una teofanía o como una epifanía. Le platicaba que no, porque el hecho de ver a Jesús en la tierra tiene que ver con su carnalidad, con su terrenalidad. La epifanía o la teofanía son las expresiones gloriosas de la divinidad que se expresan en símbolos, que se expresan en eventos sobrenaturales, que se expresan en eventos grandiosos. Pero el hecho de que Jesús haya estado en la tierra es que fue un hombre de carne y hueso como ustedes y como yo. No fue una teofanía como tal, sino fue una realidad humana, ¿verdad? Fue una realidad humana que evidentemente hay algunos rasgos teofánicos en su vida, como lo es su nacimiento, como lo es la ascensión, como lo es la transfiguración en el monte de Tabor, etcétera. Bueno, eso ya son otras cosas, pero en esencia la presencia de Jesús en la tierra tiene que ver con su terrenalidad, con su humanidad. ¿Ok? Bueno, gente linda, nos vemos la próxima semana. Creo que la otra semana ya es la última semana que tenemos de clase. Yo ya estoy re perdido, pero creo que sí, la próxima semana es nuestra última semana de clase. Así que bueno, vamos bien con las unidades temáticas y vamos a terminar a tiempo. Bueno, Dios los bendiga, linda tarde para todos. Chao.